7 de la mañana con 11 minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Les recordamos, como siempre, que las entrevistas de Primera Impresión también las puede seguir en Pública FM y en las diferentes plataformas digitales de los medios públicos del Ecuador. A esta hora quiero dar la bienvenida a Edwin Palman. Él es director ejecutivo del INEVAL para conversar sobre el proceso Ser Bachiller Régimen Costa. ¿Cómo está usted, Edwin? Bienvenido, buenos días. Buenos días y muchísimas gracias. Efectivamente creo que es muy importante sobre todo hacer varias declaraciones porque hay información que se está dando con cierta imprudencia, ¿no es cierto? Y no se han verificado las cifras, por ejemplo. Pero antes, permítame, Edwin, quisiera poner en contexto con una nota, ¿no? Una nota que da cuenta precisamente de aquello, porque justamente el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INEVAL, informó que se podría repetir el examen Ser Bachiller, ya lo vamos a ampliar con nuestro invitado el día de hoy, para aquellos estudiantes a quienes se determine que hayan obtenido su puntaje de manera indebida. Pese a que las investigaciones continúan, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa INEVAL señala que tienen prácticamente la certeza de que sí hubo filtración de preguntas durante el examen Ser Bachiller, la madrugada del martes 21 de enero en una provincia de la costa. Se sabe ya cuál fue la prueba que podría haber sido afectada por esta filtración y esa prueba en qué aplicativo estaba contenida. Sí tenemos unos pocos casos en los que efectivamente, si bien no se tiene el número máximo de aciertos, ¿no es cierto?, se tiene una hoja de aciertos bastante aceptable y adicionalmente el tiempo en el que se habrían obtenido esos aciertos no responde a la realidad de planificación en la construcción del instrumento de evaluación. Ahora, junto con Fiscalía, buscan determinar responsables. Creemos que justamente el aplicativo que ya se encontraba en territorio fue vulnerado en la madrugada y se obtuvo la prueba que comenzó a circular. Se nos ha informado hasta el momento desde el punto de vista tecnológico. Claro, existen softwares que están trabajando las 24 horas tratando justamente de detectar esas claves. En caso de confirmarse la filtración de preguntas durante el examen Ser Bachiller, el INEVAL aseguró que se volverá a tomar la prueba a los estudiantes que hayan obtenido su puntaje de manera indebida. En los casos en los que se detecte que efectivamente los puntajes fueron obtenidos de forma indebida, el examen dentro de las posibilidades está que se vuelva a aplicar. Pero solamente en esos casos, en los casos en los que el puntaje fue indebido. En caso de que se repita la prueba, se la tomará junto con los 1.500 reprogramados el 6 y 7 de febrero para no afectar el resto del proceso. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Edwin, ¿cómo determinar precisamente que hubo un proceso indebido? Lastimosamente este tema de la filtración de exámenes es un tema que ha venido pasando a lo largo del tiempo. No es la primera vez. No entonces. De hecho, en el año 2013, ¿sí? En el año 2013 el INEVAL ingresa la primera denuncia por el delito de violación de claves de los sistemas de seguridad para acceder a información protegida. En el año 2014 ingresa 6 denuncias por exactamente en el delito de revelación ilegal de base de datos. Este es un tema que había que afrontarlo, pero que marca una diferencia en este proceso. ¿Cuál es la diferencia? En este proceso, el día viernes, sábado, domingo y lunes, donde se había evaluado ya más del 60% de la población, tuvimos un proceso extremadamente seguro, donde, como ustedes verán en las redes sociales y las opiniones de jóvenes y de padres, no existió una afectación. Lastimosamente, el día martes, en horas de la madrugada, pocas horas antes de que se dé el examen, se produce esta vulneración a uno de los aplicativos y una de las pruebas comienza a circular. Es una de las pruebas nada más. Y como esta ocasión, aparte de tener un proceso seguro, teníamos un instrumento de evaluación construido de forma técnica, permite identificar que se provoca este efecto. Porque caso contrario hubiese pasado lo que venía pasando de que se pone la denuncia, pero no se enfrenta con total transparencia. Y en esto quiero ser enfático también. Yo creo que parte de la ética pública es enfrentar y afrontar cuando un hecho ocurre. No lo podemos tapar. Y parte de la responsabilidad con los jóvenes que nos interesa la educación es precisamente poner en el conocimiento de que ha pasado esto y tomar medidas inmediatas que permiten atenuar esos efectos. Ahora, ¿cuáles son los resultados de las investigaciones? Supongo que las denuncias presentadas en años anteriores también estuvo en conocimiento de la Fiscalía. ¿Cuáles son los resultados de aquello precisamente? Y ahora, que ya entiendo también ya están trabajando con esta institución, digamos, ¿hacia dónde apunta?
De lo que tenemos en las denuncias que se provocan en estos daños que he mencionado, lastimosamente el resultado hasta el momento no ha permitido detectar quiénes fueron los culpables. Y ese es justamente el elemento que para nosotros en este proceso es importante, porque hay que llegar a determinar quiénes fueron los responsables, porque esto no puede volver a pasar. El daño que se le hace a la evaluación, el daño que se le hace a la educación es muy grave. Pero como le manifiesto, en esta ocasión teníamos un escenario técnico construido sobre todos los riesgos a los que el proceso, por su naturaleza, evaluar a 272,000 personas, un proceso enorme a nivel nacional, estaba construido con acciones que permitan mitigar efectos. ¿Cuáles entonces sobre esa base los primeros resultados? Si usted toma en comparación el año 2019, el Costa del 2019, el 67% de la población que se evaluó en aquella ocasión tenía una nota menor a 700 puntos. Eso efectivamente nos mostraba que efectivamente la gran mayoría de personas estaba lejana de poder acceder a las carreras. ¿Qué ha pasado en este proceso? Esperamos cerrar con menos del 5% aquellas personas que tengan una nota menor a 700. Adicionalmente, teníamos diseños de evaluación que estaban desconectados entre sesiones, es decir, las preguntas que aparecían en la primera sesión no eran las preguntas que aparecían en la segunda, en la tercera y en cada uno de los días de evaluación. Teníamos un monitoreo permanente de lo que iba pasando en cada parte de la ejecución de la evaluación. Todo eso nos permite reaccionar de manera oportuna. Si usted toma, por ejemplo, la aplicación del día jueves, es una aplicación totalmente controlada como la del día lunes. Entonces, tenemos este hecho que lastimosamente ocurrió y que de forma ética y transparente lo reconocemos y hemos actuado sobre el mismo en una afectación a una parte del día martes y a una parte del día miércoles. Pero el resultado general, más del 99% de los resultados del instrumento son extremadamente confiables y responden a la planificación que teníamos en la que buscábamos que los jóvenes tengan puntajes más homogéneos que realmente ejecuten el principio de igualdad de oportunidades. Es decir, este 99% entonces debería reducirse a casos específicos. ¿Ya se tiene identificados cuántos casos son los que habrían vulnerado este examen? Correctamente. Tenemos ya la identificación de aquellos casos que no reflejan un comportamiento conforme lo que está planificado en el instrumento. Hacia allá hemos avanzado, hacia poder cercar en dónde podría estar esa afectación para no poner en riesgo a todo el proceso. Se habla, por ejemplo, de tener que repetir el examen. Eso no va a suceder entonces. No, para tranquilidad de los responsablemente estudiantes. construir un nuevo instrumento de evaluación toma varios meses y esa acción significaría poner en riesgo el proceso de postulación al acceso a educación superior. Es decir, poner por este grupo reducido un riesgo muy grave de que no haya, por ejemplo, acceso en esta oportunidad a las universidades. Y afortunadamente, como manifiesto, el instrumento tuvo la construcción técnica y debida que permita mitigar estas posibilidades que sabíamos pasaban porque, como manifiesto, desde el año 2013 lastimosamente venían ocurriendo. ¿Para cuándo estaría entonces previsto la toma de este examen para las personas que hayan vulnerado el examen? Debería darse entre el 6 y el 7 de febrero con la toma de reprogramados y, por ejemplo, ahí me refiero a la cobertura logística que tuvo este proceso. Es el proceso con menor número de personas reprogramadas. ¿Cuáles son las personas reprogramadas? Aquellas que por una razón como inundación en la sede, falta de energía eléctrica, no pudo dar su examen. Veníamos con indicadores superiores a 5,000, a 10,000 personas. Esta vez tenemos 1,524 que por estas fallas técnicas no pudieron evaluarse. El proceso logístico, el proceso técnico muestran los resultados y en un esquema como manifiesto de transparencia, justamente lo hemos abierto para que los organismos de control determinados, para que la propia asamblea de requerir datos puedan verificar todos los esfuerzos que se pusieron en tener un muy buen proceso de evaluación. Y en ese sentido, entonces, ¿para cuándo estarán, digamos, los resultados? Tomando en cuenta, además, aquello que también se ha mencionado como parte de los temas relacionados a las noticias falsas, de que ya hay los resultados y en función de aquello incluso se atribuía el suicidio de una persona, de una estudiante, creyendo que supuestamente había fallado o no pasado este examen.
¿Qué aclarar al frente de estos dos aspectos? Efectivamente, hemos estado recorriendo las provincias de la costa, sobre todo reuniéndonos con los jóvenes, con los docentes. Y claro, hay una mala información respecto a las notas. Lo primero, las notas serán formalmente notificadas para lo que tiene que ver con educación superior, porque este examen provoca 2 notas, el 26 de febrero. Adicionalmente, como manifiesto, a nivel nacional, las notas son mejores, porque este es un proceso mucho más justo, mucho más inclusivo, que debe reflejarse en resultados mejores. Y adicionalmente, un llamado a la ciudadanía que no haga cálculos con tablas falsas de equivalencia que están circulando. Teníamos una chica, por ejemplo, que tenía cerca de 63 aciertos y nos decía que su nota estaba por debajo de 600 puntos y le decíamos, no, su nota de hecho estará por encima de los 800 puntos. Entonces, esperar a la entrega de las notas y lo que sí, garantizar a la ciudadanía que, como nos ha caracterizado siempre en un esquema de transparencia y ética pública, seguiremos dando la información correcta. La ética pública no se trata de ocultar la afectación o la existencia de un hecho. Es decir, estas tablitas no son aplicables a los resultados del examen Ser Bachiller. No hay entonces al momento un modelo que pueda cuantificar o evaluar el resultado de los mismos, sino hasta el 26 que tendremos los resultados. Así es, porque este es un modelo primero que va a causar una metodología de calificación que sea igual para todos. No que haya esto de que unas preguntas valen 2 y unas preguntas valen 3. Y si usted tuvo una sola equivocación en una pregunta de 2, entonces usted tiene 988. Y si yo tuve en el mismo instrumento una sola equivocación en ese mismo examen, yo tengo 997. Esos elementos son los que se han cambiado. Responsablemente hemos decidido cambiar y va a ser muy transparente para que la gente pueda calcular cuál es su nota y conozca adicionalmente las razones de su nota. Y para nosotros como instituto, el tema más importante y por qué la evaluación se configura en importante para el país, porque vamos a entregar un resultado de estimación de habilidades para el bachiller que fortalezca el sistema de educación media e insumos que son sumamente importantes para las instituciones de educación superior. Quisiera yo finalizar esta entrevista pidiéndole a usted un criterio un poco más político, pero relacionado a la ciudadanía, a los estudiantes, porque resulta ser que los estudiantes, hoy por hoy, es una población importante para la decisión electoral. Entonces, los candidatos tomarán en cuenta este examen Ser Bachiller como parte de sus ofertas electorales. ¿Cuál es el elemento importante o los elementos que tienen que tomar en cuenta los electores alrededor de este tema tan sensible, además, para el desarrollo de la sociedad de cara a las próximas elecciones? Mire, me voy a permitir citar la reunión, por ejemplo, de ayer, del día en Guayaquil, con varios de los gremios de docentes, y las reuniones que existieron con varios representantes de estudiantiles, estudiantes de los colegios de la provincia de Manabí. Prácticamente de manera unánime, todo el mundo sabe que es necesaria la evaluación como un instrumento que coadyuve al mejoramiento de la calidad del sistema. Lo que todos estamos de acuerdo es que tenemos que salir de la órbita que nos lleve a pensar que la evaluación es una generadora de una calificación simplemente y que esa calificación es lo más importante. Eliminar el examen Ser Bachiller no va a provocar que se incrementen los cupos, ¿sí? No tiene relación lo uno con lo otro. Y eliminar la prueba Ser Bachiller representa para el país la pérdida de la oportunidad de tener un diagnóstico efectivo de lo que está pasando en el sistema de educación media. Y no tener ese diagnóstico impide la generación de política pública, la generación de acciones de mejoramiento del sistema de educación. Es que cuando uno conversa con los docentes, con los estudiantes, se da cuenta que efectivamente hay cosas que mejorar y cambiar. Y qué bueno que nuestro instrumento de evaluación, el que hemos construido en esta ocasión, permita poner sobre la mesa de debate y discusión cómo mejorar esos elementos, pero no dejarnos llevar como bien ha señalado usted, politizar el tema y pensar que la prueba es la culpable de que no haya suficiente oferta o de que la solución para que ya acceda todo el mundo a las carreras es la prueba. Le pongo un ejemplo para poder finalizar rápido. Si 9,000 personas quieren acceder a medicina en una carrera de 250 cupos, independientemente de si existe o no existe examen, hay que buscar una variable objetiva que permite identificar quiénes pueden acceder o no. Entonces, el instrumento de evaluación es una oportunidad muy valiosa para el país. Nos quedamos con ese mensaje, Edwin. Muchísimas gracias por asistir. A usted. 7 de la mañana con 25 minutos. Hacemos una pausa y regresamos enseguida aquí en Primera Impresión.